Bueno, estamos esta tarde con el profesor Alfonso García de la Vega, vicedecano de Investigación e Innovación de la Universidad Autónoma de Madrid. Profesor, bienvenido. Encantado. Cuéntenos qué lo trajo por estas tierras. Pues nada, es la primera vez que estoy aquí en Medellín, en la Universidad de Antioquia, y en principio pues venía sobre todo a la sustentación de una tesis doctoral sobre la biodiversidad en el ámbito de la educación geográfica, que ha sido esta tarde, y luego bueno, pues sobre eso he estado participando en una conferencia con profesores de aquí de la facultad de todas las facultades, digamos, que quisieron venir, que era pues para hablar de la formación docente del profesorado en el ámbito universitario. Y luego he estado por una parte con unos estudiantes de lo que se llama el semillero de geografía, que lo lleva la profesora Raquel Pulgarín, y he estado también con los estudiantes de doctorado de aquí de la Facultad de Educación, llevando a cabo un taller sobre lo que es la innovación, digamos, metodológica y pedagógica en el ámbito del aprendizaje y de la didáctica específica. Y estos encuentros e intercambios que han tenido, ¿qué impresión le dejan a usted en torno al tema, digamos, del nivel y de la educación que nosotros tenemos acá en Colombia? Pues, ¿cómo lo puede comparar usted con lo que ustedes hacen? Bueno, sin comparar, en principio, a mí me ha resultado muy interesante y digamos, sobre todo no ha sido una cuestión de imponer o de transmitir ideas, sino sobre todo ha sido, bueno, pues un intercambio de ideas, ¿no? Evidentemente yo participo con lo que es mi experiencia y mi investigación, pues por eso de alguna manera me han facilitado el venir aquí las profesoras Raquel Pulgarín y Ruth Queiroz, pero luego por otra parte, bueno, pues evidentemente y sobre todo en el ámbito de la educación, uno no solamente se queda en lo que expresa o lo que ofrece, sino también lo que recibe, ¿no? Y entonces, en ese sentido, bueno, pues desde luego, desde el primer día que estuve en esta sesión con todos los profesores de todas las facultades y de todas las disciplinas de esta universidad, pues me resulté muy enriquecedor, pues porque fue muy abierto saber cuáles eran, digamos, sus expectativas dentro de lo que es la docencia y las, digamos, por así decirlo, las necesidades o las inquietudes que ellos tenían dentro de lo que es la docencia universitaria, que son las mismas que en España y que en Europa, aunque también es verdad que siempre de un reducido grupo, ¿no? Porque, bueno, pues por cuestiones laborales, etcétera, pues no todos podemos hacer lo mismo. Y luego, por otro lado, pues esas mismas inquietudes se reflejaron en los ámbitos, digamos, un poco, pues lo que es el germen de la educación, aquí en el ámbito de la Facultad de Educación, que se daba en la didáctica de geografía que lleva la profesora Raquel Pulgarín, con lo que se llama este semillero, ¿no? Y por último, el hecho más patente ha sido pues con los estudiantes de doctorado, que prácticamente están en el germen de su investigación. Entonces la profesora Queiroz me avisó pues un poco para que supiera cómo conducir las dos sesiones que tuve con ellos, y entonces, bueno, en principio, aunque están dentro de lo que es el doctorado de educación, también provienen de formaciones académicas distintas, ¿no? No necesariamente tienen que ser educativas. Y entonces, bueno, en ese sentido, pues yo tenía propuesto como un taller, ¿no? Una forma de trabajo con ellos que fuera activa y una propuesta de lo que es la docencia innovadora, ¿no? A partir de lo que es mi experiencia, pero también de lo que es mi ámbito de investigación. Profesor, nosotros en Colombia en este momento estamos en medio de una polémica general alrededor del tema de las pruebas PISA.
porque el país, nuestro país, no ha quedado muy bien parado en esas pruebas, y obviamente eso ha suscitado una cantidad de opiniones alrededor de la validez o no validez de esas pruebas, etcétera, de cómo ese instrumento de medición en realidad sí tiene valor, es decir, o el contexto en el que se da, etcétera. ¿Por qué no nos, por favor, da su opinión al respecto? ¿Qué piensa usted de este tipo de pruebas y de esos rankings internacionales que se están planteando y que ponen en cuestión pues, los sistemas educativos de muchos países? Ya. Bueno, en primer lugar, yo no soy especialista en las pruebas PISA. Lo que pasa es que sí he tenido un acercamiento a lo que han sido los distintos informes, los conozco del 3, del 6 y del 9. Del 12, bueno, lo he mirado por encima, sobre todo lo que se ha comentado, pero no me he puesto a analizar. Yo creo que hay distintas formas de aproximarse a su análisis. Entonces, en primer lugar, hay por un lado lo que hacen los medios de comunicación, es decir, pues que evidentemente todos estamos muy por debajo de lo que están todos nuestros vecinos. Eso nos sucede a nosotros también en Europa, porque te descalifican, que si estás peor que Italia, después estás por encima de Alemania, estás por debajo de Francia, en fin, todos estamos por detrás de nuestros vecinos. Y entonces eso, pues como en cualquier comunidad de vecinos, tienes que estar siempre por encima. Entonces, eso por un lado. Por otro lado, sobre eso, que ya no es el ámbito, digamos, académico, es el ámbito de los medios de comunicación, tenemos lo que es el ámbito académico. Y entonces, bueno, pues eso sí que hay que hacer un análisis, digamos, de cada una de las variables que lleva a cabo PISA. Entonces, por poner un ejemplo, en el ámbito de las matemáticas, pues hay un análisis que tiene que ver con lo que son la repetición o digamos, el cálculo aritmético, el cálculo algebraico, el de toda la vida, el que hemos hecho desde pequeñitos, que son las 4 operaciones y las 4 siguientes, etcétera. Y entonces, bueno, por ejemplo, España ahí está en muy alto nivel, y bueno, pues eso lo que refleja es la forma de enseñar, que ha sido que sobre eso, que es una buena parte de las 4 partes de los contenidos prescriptivos curriculares, eso supone que efectivamente se ahonda mucho en lo que es la repetición y lo que es la mecanización de un tipo de aprendizaje. Eso es así hasta ahora. Por otro lado, tenemos lo que es la aplicación de unos conocimientos, ya sean geométricos, o ya sean estadísticos, o ya sea inferir una determinada información que aparece en una estadística que te puedes encontrar en un periódico. Y entonces todo eso, ahí es donde, por ejemplo, España aparece un poco más abajo. Y entonces, bueno, pues eso lo que supone es que esos otros bloques de conocimientos prescriptivos curriculares que aparecen dentro de la enseñanza obligatoria, bueno, pues no se trabajan de la misma manera. Eso está claro. Pero a lo que voy es, evidentemente, ¿estamos un poco por debajo en matemáticas? Sí, pero hay que ver de qué estamos hablando. Si estamos hablando de hacer cuentas, pues no. Estamos muy por encima de muchas otras naciones. Si estamos hablando de aplicación de conocimientos y de cómo se llevan a cabo esos problemas o cómo resolvemos situaciones cotidianas, que es lo que ha dicho en un momento dado uno de los dirigentes de PISA, pues evidentemente a lo mejor es lo que tenemos que plantearnos, ¿no? Cómo resolver, o cómo, a lo mejor, si estamos en el ámbito de la lectura y la escritura, cómo leer pues eso, cómo son las normas o cómo son el mecanismo de un frigorífico, cómo resuelves una situación cotidiana. Entonces todo eso pues sí requiere una revisión. Entonces, sobre eso luego hay otra cuestión, no todos los centros educativos son los mismos, y entonces hay que circunscribir lo que es digamos el contexto, digamos, social, económico, cultural para cada uno de esos centros, ¿no? Y aunque PISA sí lo recoge, entre naciones y dentro de las mismas naciones las diferencias pueden agudizarse, ¿no? Entonces yo creo que hay que tomarlo con calma. El que ustedes aparezcan al final de la tabla, o más o menos al final, pues tampoco... Yo creo que al final la educación
es mucho más personal, ¿no? De qué es lo que hace cada maestro, en qué medida las políticas inciden en que cada maestro se le facilite la tarea, etc. Entonces, todo esto no es una tarea fácil, ¿no? Más sobre todo cuando cambian cada 2 por 3 las leyes educativas, como sucede en nuestro país, ¿no? Bueno, profesor, muchísimas gracias por haber compartido con nosotros, por haber venido a la universidad, por estar en Colombia y pues por sus opiniones alrededor del tema de la educación. Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes.